Vamos a llevar la enseñanza. La palabra de hoy lleva por título Confiados en su propósito. Confiados en su propósito. Antes de leer la palabra, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Que Él nos hable a nuestro corazón, que Él llene nuestras vidas de su sabiduría a través de su palabra. Amén. ¿Dónde estás? Cierras tus ojos. Dile, Señor. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo, porque podemos alabarte en libertad, porque podemos exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor, porque penetra el corazón, porque transforma las vidas, porque salva, Señor, al que no está, al que está apartado de ti, Señor, porque transforma la mente, el corazón y aún, Señor, todo lo que somos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes control del tiempo, que tomes control de los corazones que escuchan hoy tu palabra, que sean llenos de ti, que esa semilla sea plantada y dé fruto al 100 por 1 en cada corazón, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Como les dije, hermanos, lleva por título hoy la enseñanza, Confiados en su propósito. Amén. Vamos a leer Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 3. Salmo 40, versículos del 1. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así: pacientemente esperé a Jehová. Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué dice ahí? Pacientemente esperé a Jehová. Porque una cosa es esperar impacientemente, ¿cierto? Como nos toca a veces hacer fila en un banco, como nos toca a veces que estamos comprando comida, hacer fila quizá para pagar, como nos toca a veces esperar algo que estamos muy deseosos y no lo podemos obtener enseguida, ¿cierto? Pero dice el Señor, pacientemente esperé a Jehová. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en ¿quién? En Jehová. Algo importante para resaltar de estos 3 versículos es, uno, esperar pacientemente en el Señor. Y entonces, ahí cuando esperamos en fe, pacientemente en el Señor, en la promesa que Él nos ha dado, en su palabra, en lo que Él tiene para nosotros, entonces Él se inclina a nosotros y oye nuestro clamor y entonces también hace sacarnos del pozo de la desesperación y de ese lodo cenagoso. Y dice luego, por eso, entonces, te pones los pies sobre peña y endereza tus pasos. Uno, poner tus pies sobre peña significa pone tu vida y construye tu vida y puedes construir tu vida en el Señor sobre la roca. Amén. Y endereza tus pasos es vas a saber hacia dónde ir. No vas a caminar sin tener idea de dónde vas, sino vas a saber específicamente hacia dónde vas, guiado por el Señor. Y dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. La consecuencia natural de la obra que el Señor hace en tu vida, una vez tú esperas pacientemente en el Señor, es la alabanza. Amén. En medio de esa espera paciente, en donde el Señor sabes que va a hacer su obra, al final brota de ti naturalmente alabanza. Y dice luego, verán esto muchos, ¿y qué va a pasar? Y temerán, y confiarán en Jehová. ¿Quién verá esto? Tus hijos. ¿Quién verá esto? Tus hermanos. ¿Quién verá esto? Tus padres quizá. Verán esto tus compañeros de trabajo, las personas que te rodean y dirán, esta persona, Dios está con él. Esta es una persona que está llena del Espíritu de Dios. Es diferente, es transformada, porque esperó pacientemente en Jehová. Amén. Confiados en su propósito. Los planes del Señor son inamovibles. Cada situación que en el mundo se vive, por más oscura o difícil que parezca, está siempre bajo el control del Señor. Esto es una realidad que tenemos que entender como iglesia, porque lastimosamente muchos hermanos durante el tiempo de las votaciones estaban desesperados
agonizando, estaban sin fe, sin paz. Y quedó el que Dios permitió que quedara. Y en medio de esta situación no estuvo bien que la iglesia se desesperara, ni que perdiera la fe. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que sucede bajo el cielo es porque el Señor lo permite. Amén. Cada situación está en las manos del Señor y nada se le escapa de sus manos ni de su control. Le creamos o no, los gobernantes aún le crean o no, sean de derecha o sean de izquierda, porque de ambos lados vemos malos. No importa de qué lado sean, no importa quiénes sean, terminarán encaminando sus pasos y sus acciones, escuchen bien, hacia las profecías escritas del fin de los tiempos. Cada una de las cosas que hacían los reyes de la tierra, cada una de las cosas que hacían los emperadores de este mundo, encaminaban más rápidamente sus pasos hacia las profecías de Apocalipsis y hacia las profecías de la palabra del Señor. La esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, en donde Faraón pensaba que tenía el control de esta situación sobre el pueblo de Israel, que tenía el poder para gobernarlos, para esclavizarlos, para hacerles trabajar, para encadenarlos, para ponerles más cargas. Él pensaba que tenía el control y el poder sobre ellos, pero era todo lo contrario. Todo eso estaba bajo el propósito y plan perfecto del Señor, porque dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón para que eso sucediera. Y el propósito y la consecuencia natural que fue que el pueblo de Israel fuera a alabarle en el desierto. Y luego, ¿qué ocurrió? Los encaminó el Señor luego hacia una tierra prometida en donde fluían leche y miel. Consecuencia buena de algo que aparentemente fue negativo. Una cacería de niños después, cientos de años después, menores de 2 años, liderada por Herodes, termina haciendo que la profecía del Mesías, que sería llamado Nazareno, se cumpliera. Porque entonces José recibe palabra del ángel que le dice: es necesario que te vayas otra vez, que salgas de Belén a Nazaret. De esa manera entonces el Mesías iba a llamarse Nazareno. Una guerra mundial plagada de muerte y destrucción, estamos hablando de una segunda guerra mundial, por ejemplo, dio pie para la creación del Estado de Israel. Y en unos días fue creado y se levantó una vez más el Estado de Israel. Una Roma que juzgaba injustamente, un pueblo judío que sacrificaba al maestro, unas tinieblas que celebraban la muerte del Mesías, terminaron cumpliendo la voluntad del Padre para darnos salvación. Amén. Todas esas cosas que parecían negativas, todas esas cosas que parecían que eran malas ante los ojos de las personas que lo rodeaban. Yo imagino los discípulos llorando, pensando: hasta aquí está el plan que tenía Jesús con nosotros. Quizá a muchos les faltó la fe, muchos huyeron en el momento, como dicen los salmos, que lo dejaron solo, que lo tomaron como despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como dice Isaías. Así, Jesucristo cumplió su promesa, cumplió la profecía, y al tercer día, ¿qué pasó, mi hermano? Al tercer día, Jesucristo resucita con poder y gloria. Porque siempre el Señor encaminará lo que parece negativo hacia la bendición para tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que Satanás y sus demonios pensaban que era su victoria, terminó siendo victoria para el Señor, Dios Todopoderoso. Porque esa muerte te dio vida a ti. Y el que tienes a tu lado, esa muerte te dio vida. Esa muerte te dio vida, te dio salvación. La muerte de Cristo nos dio salvación. Y su resurrección es el recordatorio de que nosotros también seremos resucitados juntamente con Él. Amén. Esa certeza de que el Señor es soberano y tiene el control de nuestras vidas es lo que llevaba a los apóstoles a someterse a viajes duros, a peligros para llevar la palabra, a hambre, a enfermedades, a exponerse a ser muertos,
La soberanía y dominio llevan al Hijo de Dios, a ti y a mí, a saber que su Padre, es decir, el Padre Celestial, le guardará hasta cumplir su propósito en él. Hace poco estaba con mi esposa y mi hijo en vacaciones. Dios nos permitió tener ese tiempo y fuimos a un hogar, una familia que oramos para que sea muy bendecida. Nos bendijeron mucho. Y de ida y de venida tomamos avión. Y en el avión de venida, el piloto sí nos había anunciado que iba a haber turbulencia, que estuviéramos tranquilos. Y en medio del avión sí sentimos una turbulencia fuerte. Y Josué, cuando yo lo veía, estaba riéndose. Me recordó mucho a Samuel, que Samuel también cuando estaba pequeño le gustaban las turbulencias. Parece raro, pero es como subir y bajar. Pero yo sabía que podía ser peligroso. Yo sentía que era peligroso. Y uno se asusta y uno piensa tantas cosas en ese momento. Y sí, también nosotros debemos entender que a pesar de esa situación, yo decía, bueno, el Señor está con nosotros y Él cumplirá su propósito en nosotros. Y algo que muchos predicadores del Señor les he escuchado es que debemos tener la fe y la confianza de que a pesar de lo que vivamos, a pesar de la situación que estemos viviendo, si sabemos y tenemos la certeza de que el Señor cumplirá su propósito en nosotros, entonces viviremos completamente en paz. Porque sabemos que el Señor tiene un momento y un tiempo para el fin de nuestros días. Y que ese momento y ese tiempo para el fin de nuestros días es el momento preciso en donde Él quiere que ya estemos con Él. Entonces, ¿por qué te afanas? Dile al que tienes a tu lado, pregúntale, ¿por qué te afanas? Entonces, ¿por qué te desesperas? Entonces, ¿por qué no esperas pacientemente en el Señor? Entonces, ¿por qué no confías de que lo que te sucede es porque el Señor está permitiendo que te suceda si estás bajo su obediencia y bajo su voluntad? Porque esto también es importante tenerlo en cuenta. Si estás bajo pecado, si estás en desobediencia, no esperes que te vaya bien bajo la voluntad perfecta del Señor. Pero si tú has decidido entregarle tu vida completamente al Señor, si tú has decidido servirle, si tú has decidido decirle, Señor, mi vida es tuya, entonces la paz, que sobrepasa todo entendimiento, reinará en ti. Y la próxima vez que nos montemos en ese avión, recordaré eso con paz y tranquilidad. Pase lo que pase, el Señor está con nosotros y viviremos entonces hasta el tiempo que Él lo desee. Pero también importante recordar que tú debes buscar cumplir su propósito en tu vida. ¿Estás preparado para realizar la siguiente oración? Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Quién más que Jesucristo para enseñarnos en el Getsemaní la entrega y la rendición plena y la confianza plena? Como les decía, mi hijo sonreía. Nosotros le dijimos, vamos a Bogotá y él creyó plenamente, voy a Bogotá. Vamos a Barranquilla y él creyó plenamente, voy a Barranquilla de vuelta. Él no dudó, él no pensó que iba, no sé, a pasarle algo. Así nosotros como niños pequeños debemos confiar plenamente en la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen Mateo capítulo 26, versículo 39? Amén. Dice así, ya en sus últimas horas, el Señor Jesús en Getsemaní le dice a los discípulos, voy a alejarme un momento para orar. Y empieza a orar de esta forma. Dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo sabía que su tiempo para morir, para ser sacrificado, estaba cerca. Él lo sabía. Y dos, sabía que el Padre, a pesar de que le iba a permitir pasar por esta situación, no dejaba de ser Padre. Por eso le decía al Señor, Padre mío. ¿Sabes? El momento que tú estás viviendo, la situación difícil que tú estás viviendo en tu familia, quizá económica, quizá de salud, quizá sentimental, no es un momento ajeno para tu Padre Celestial. Él está cerca de ti. Él está cercano a tu situación. Él sabe lo que estás viviendo y conoce tu necesidad. Por eso Jesús se acercó al Padre y le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuántos de nosotros no hemos quizá tenido esta oración? Y le hemos dicho, Señor, no quisiera vivir lo que estoy viviendo.
No quisiera vivir lo que sé que tengo que pasar. Pero si es tu voluntad, miren esa oración, no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la rendición completa al Señor. Esa es la rendición completa que el Señor nos está llamando hoy a tener. Y esa rendición de la que habla Salmo, de esperar pacientemente en el Señor, es la que el Señor quiere que tú tengas hoy. Que esta mañana le digas al Señor, sabes, mi mejor adoración y alabanza a ti esta semana va a ser confiar en paz en ti. Saber que tú tienes el control de mi vida, de mi familia, de todo mi ser, que mi futuro está en tus manos, que yo no tengo nada que ver con ese futuro incierto, pero tú lo tienes en tus manos. Y dijo el Señor, no como yo quiera, sino como tú. Estamos preparados para hacer esta oración. Decirle al Señor, no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Poder estar plenamente confiado de que en su propósito Él nos guardará hasta cuando fuere tiempo. ¿Saben por qué digo esto? Porque Jesús sabía durante los 3 años de su ministerio, antes de morir, que no era su tiempo de morir. Él sabía. Cuando pasó entre la multitud de los que lo querían apedrear, había leído en la sinagoga un versículo que solo era guardado para el Mesías, y él lo sabía. Y los fariseos lo miraban con rabia y lo querían matar. Y el Señor no permitió que lo matara. Tomó control y guardó ese momento y no permitió que lo tocara. Dice también, cuando se dirigió a los que querían matar a la mujer sorprendida en adulterio, cualquier otra persona que lo hubieran hecho, lo hubieran empujado, matado, apartado. Amén. Pero no fue así. El Señor no lo permitió. Cuando los fariseos lo acusaron de decir que era igual a Dios, que también lo querían matar, y después aún le dice sepulcros blanqueados, hipócritas, les dice a los fariseos. Y era él solo contra cientos. ¿Y qué le hicieron? No le tocaron ni un cabello. Dice también, cuando dormía en la barca, tranquilamente, él sabía que no era el tiempo. Él sabía que no era el momento, que tenía que cumplirse el propósito de Dios sobre su vida. Él estaba tranquilo, él estaba confiado. La palabra de Dios nos enseña también a orar. Y mi hermano, enséñaselo a tu hijo y recuérdalo también. Sé que muchos quizá por situaciones les cuesta dormir, les cuesta descansar. Hay que orar sabiendo confiadamente que el Señor nos ayuda a descansar en paz. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Qué lindo ese versículo que nos recuerda que la confianza está en Él, que cuando estamos dormidos no podemos tener control de nada, pero Él guarda nuestro sueño aún. El Señor tenía confianza plena en que el propósito de Dios iba a cumplir en su vida. Esta mañana el Espíritu de Dios te dice y te recuerda, confía en el Señor plenamente, que Él va a cumplir su propósito en ti. Tú dirás, pero bueno, ese era Jesús, ese era Dios hecho hombre. Yo a veces no sé ni siquiera si voy a ver qué tengo de comer, o no sé, no tengo ni idea de lo que me espera mañana. Es cierto, pero si puedes, ¿qué? Puedes creer. Y puedes vivir sabiendo que Dios tendrá el control. En eso se basa la fe que al Señor, que a tu Padre le agrada. En eso se basa la fe que llama la bendición a tu vida. En eso se basa la fe de la que está hablando el Señor Jesús, que es como un grano de mostaza, que quien la tiene va a permitir que ese árbol crezca abundante, frondoso y lleno de fruto. Fiel es el que prometió, fiel es el que cumplirá su promesa. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Es del 19 al 25. Vamos a leerlo. Dice, así que, hermanos, ¿lo tienen, sí?
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces confiamos en el Señor y tenemos fe en el Señor, que Él tiene el control, que tenemos un gran sumo sacerdote. Amén. Que tenemos a Jesucristo nuestro Señor, que podemos confiar y podemos tener plena certidumbre de fe de que Él está con nosotros. ¿Qué harás tú mientras confías? ¿Qué vas a hacer mientras tienes que esperar lo que el Señor te ha prometido? ¿Qué harás mientras la alacena está vacía? Mientras la enfermedad arrecia y avanza, mientras las deudas te persiguen, acércate entonces más a tu Padre Celestial. Conócele más. Busca entenderle en este momento difícil que estás viviendo, porque sin duda alguna Él sabe lo que está haciendo con tu vida. Él es el maestro. Él tiene el control de tu barro. Él tiene el control de esa madera que está trabajando en ti. Él tiene el control de esa piedra preciosa que está puliendo. Él sabe lo que está haciendo contigo. Sin duda alguna, Él sabe. Si a bien te pareció entregarle tu vida a Él, entonces confía plenamente en Él. Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice que le agrada al Señor en este aspecto. Dice 9:24. 19. 9, 9. sí. 9, versículo 24. Dice así. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, esfuérzate en conocerle más en este tiempo de espera. En este tiempo en donde es difícil esperar, en donde tienes que confiar y solo confiar. Entonces, esfuérzate tú en qué. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sí puedes hacer? Conocer más al Señor. ¿Qué sí puedes hacer? Entender más su palabra. Dice la palabra del Señor y te dice hoy el Señor, mío eres tú. Y eso nos habla del control, la soberanía, el poder que tiene el Señor sobre tu vida. Isaías 43, 1 al 17, al 7, perdón. Isaías capítulo 43, versículo 1 al 7. Amén. Y esto te lo dice el Señor y quiero que lo recordemos, que lo guardemos en nuestros corazones. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los demás, todos los llamados, perdón, de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Para su gloria fuiste creado. Para su gloria fuiste hecho.
El Señor hoy te dice, mío eres tú. ¿Tú sabes qué significa eso? Eso significa que Él no va a permitir que nada te suceda si no está bajo su voluntad. Eso significa que el diablo no te puede tocar. Eso significa que Él va a estar protegiendo tu vida y guiando tu ser en cada paso que des. Suyo eres. Esta palabra ciertamente es para el pueblo de Israel. Esta palabra ciertamente es para un pueblo llamado desde Abraham, y lo hemos visto hasta Jesucristo, pero nosotros hoy, pueblo suyo somos, amén. Y somos llamados y somos suyos, somos de Él, somos del Señor. Ahí con tus ojos cerrados, dile, Señor, soy tuyo. Señor, mi vida es tuya. Todo lo que tengo te pertenece. Todo lo que soy te pertenece, Señor. Poder decirle al Señor, dile al Señor, Padre, te entrego todo mi ser. Si no te he entregado mi confianza, si no te he entregado, Padre, mis cargas, esta mañana lo hago delante de ti. Si no te he entregado, Padre amado Dios, mis dudas, esta mañana las suelto delante de ti. Y recuerdo que tú eres mi Señor y que yo soy tuyo. Él ha dado hombres por tu vida, como dice la palabra del Señor. Para su gloria fuiste creado. Volvemos entonces al Salmo 40 y de esta manera entendemos que debemos esperar en el Señor confiados en su propósito. Vamos a leerlo una última vez. Salmo 40, 1 al 3. Dice así: Pacientemente esperé en Jehová, a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Te quiero decir otra cosa. Algo que hace Satanás durante el tiempo de espera o cuando vives una situación difícil es atacar tu mente y te busca desesperar. Porque la desesperación te lleva a negar del Señor. Porque la desesperación te lleva a dudar del Señor y a criticarle por lo que te permite vivir. Pero el Señor esta mañana te saca del pozo de la desesperación. Porque hay vidas y hay personas que están escuchando hoy que ya les es imposible salir por su propia cuenta de él. Porque han estado tanto tiempo en desesperación y en angustia que solamente el Señor los puede sacar. Y esta es una mañana para recordar, tú solo esperas pacientemente que Él te va a sacar de ese lugar de desesperación, del lodo cenagoso. Y entonces pondrá tu pie sobre peña, dice, puso mis pies sobre peña y endereza mis pasos. Ahí dirá el Señor, Señor, endereza hoy mis pasos. Ayúdame, Padre, a caminar rectamente delante de ti hacia donde tú deseas que yo vaya. Y dice al final, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y por este tiempo.